Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta. Quique Alonso. Este jueves el doctor Sandro Saldari, jefe del Servicio de Urología de Asunción Clínica, va a ofrecer la charla Tratamiento Láser para Patologías Urológicas en el Topic de Tolosa. Vamos a saludar al doctor Sandro Saldari hoy, que nos abre las puertas de Asunción Clínica. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Gracias por llamarme, por participar con ustedes para que tengan una idea de lo que vamos a conversar este jueves. En esta charla va a hablar sobre las ventajas del láser Olmio. Cuéntenos, ¿qué tipo de patologías urológicas se puede tratar con el láser Olmio? Y en primer lugar, explíquenos en qué consiste esta tecnología. Bueno, la tecnología láser tiene ya muchos años intentando entrar en diferentes áreas médicas, ¿verdad? Sin duda hay muchos tipos de láser y algunos tienen ciertas funciones distintas para lo cual se van a utilizar, unos son más láseres para vaporizar tejidos y otros láseres son para cortar tejidos y otros láseres son también para romper cálculos, ¿no? Entonces, la ventaja de este láser, del Olmio láser, es que es un láser que tiene, por la frecuencia con la que trabaja, tiene la capacidad tanto de resecar tejidos, produciendo una excelente coagulación, y lógicamente tiene también la capacidad de destruir cálculos, o sea que tiene un manejo de frecuencia tan amplio que permite hacer las dos cosas que prácticamente ningún láser puede hacer, ¿de acuerdo? Por eso sigue siendo la vanguardia en urología este láser de Olmio, que ha tenido unos cambios sin duda en los últimos años y cada vez es una opción terapéutica excelente para muchas patologías urológicas, pero en general las patologías más importantes que tratamos, primero, el acceso a todos los cálculos de la vía urinaria. Ahora con la endurología se puede acceder a todos los cálculos o las piedras en la vía urinaria con cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué quiere decir? Entrando por la misma vía urinaria. Con equipos endurológicos podemos llegar al cálculo y con este láser podemos romper los cálculos en vejiga, cálculos en uréter y hasta cálculos en el riñón, disminuyendo mucho una cirugía que se hacía muchísimo antes, se sigue haciendo todavía, que es la cirugía percutánea, que solamente se mantiene para cálculos muy grandes, ¿de acuerdo? Y además tiene la capacidad de tratar tejidos, o sea, al tratar tejidos podemos, además de romper cálculos, podemos tratar, la próstata, ¿verdad? Haciendo tratamientos con enucleación de la próstata, que es, vamos a decir, la vanguardia con múltiples tratamientos para los pacientes con próstatas muy grandes que tendrían que ir a cirugía abierta. ¿De acuerdo? Que no son posible hacerlo con otras técnicas endoscópicas que hacemos ahorita, ¿verdad? Con el gyrus, etcétera. Entonces es una opción terapéutica para estos pacientes con próstatas muy grandes, pero también no solo para eso, puede resecar tumores en la pelvis de riñón, cosa que antes se tenía que hacer con cirugía abierta, ahora se pueden tratar con el láser y se pueden resecar, tomar unas biopsias y resecar esos tumores, ¿verdad? Y se pueden también tratar lesiones del uréter, se pueden tratar lesiones en vejiga, se puede hacer muchas cosas con ese láser Olmio. Lógicamente tiene enormes ventajas, ¿no?, respecto a otro tipo de cirugías. Por ejemplo, evita el sangramiento y supongo que el posoperatorio también evoluciona más favorablemente, ¿no? Sin duda. En las cirugías por litiasis de cálculos, que vamos a decir que conforman la tercera o la cuarta causa o razón de consulta urológica, está entre la tercera o cuarta causa de consulta urológica, sin duda podemos resolverle a un paciente la patología litiásica entre 1 a 3 días. Quiere decir que un paciente tiene la causa más frecuente de dolor por una litiasis, un cólico nefrítico, puede ser ingresado, se hace el diagnóstico de la ubicación del cálculo y se puede tratar y el paciente en 24 horas está en su casa, resuelto de su problema litiásico. O sea, eso es algo, sin precedentes desde el punto de vista de la urología anterior a la urología moderna. Nos ha indicado, doctor, que la intervención con láser Olmio se realiza por vía uretral, ¿no? Sí, se hace todo por vía endoscópica, vía uretral. O sea, el paciente no tiene heridas externas. Doctor, ¿existe alguna forma de prevenir la litiasis? Bueno, en esta charla vamos a conversar de algunos detalles sobre eso. Desgraciadamente no existe ninguna forma mágica para evitar que un paciente tenga cálculos. De hecho, con todas las terapias y todas las conductas que tomamos, sabemos que un paciente que tiene un cólico nefrítico o una litiasis tiene una posibilidad de un 15 o un 20% de tener otro episodio en menos de 2 años.
con todo lo que podamos hacer. Pero sin duda, cada paciente se tiene que tratar en forma individual. ¿Qué quiere decir? El paciente que tiene un cálculo tiene que ser estudiado desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista anatómico de las vías urinarias, y cada paciente recibirá el tratamiento en función a su patología propia que pueda tener. En caso contrario, sin duda, hay conductas, tratamientos médicos, preventivos, hay recomendaciones nutricionales para que el paciente pueda evitar la formación del cálculo, pero tomando todas estas circunstancias, cada paciente es valorado desde el punto de vista individual. Si el cálculo más frecuente son de oxalato cálcico, tendrá una indicación en función al tipo de cálculo que tiene después que se estudie el cálculo, después de la fragmentación o la extirpación del cálculo. Si el cálculo es mayormente de ácido úrico, tendrá una indicación distinta en cuanto a cuánto va a ser la medicación y cuál va a ser su dieta o su tratamiento nutricional posterior a la presencia del primer cálculo. Sin duda, cada paciente debe ser manejado como individual, no se puede hacer generalizar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los cálculos más problemáticos? ¿Los de vejiga, los de uréter o los de riñón? No, bueno, sin duda los cálculos más problemáticos para el paciente y para la función del riñón son los ureterales, y que son los que producen el famoso cólico nefrítico, que es un dolor intenso, por lo cual el paciente normalmente tiene que acudir a una emergencia porque es un dolor comparable actualmente con un infarto, comparable con un cólico biliar, comparable con un trabajo de parto, o sea, para pensar lo intenso que es el dolor. Sí. Entonces, es un dolor tan intenso y además compromete o puede comprometer parcialmente la función del riñón. Por tal razón, son los cálculos que tienen, vamos a decir, en el sentido médico o urológico, la importancia inicial en su tratamiento. Se tiene que hacer en forma rápida y lo más pronto posible, ¿no? La ventaja que tenemos es que los cálculos menores de 5 milímetros, el 80% pueden ser expulsados solo por el paciente en las primeras 24 o 48 horas, ¿no? Pero los cálculos ureterales que son mayores que ello, normalmente tienen que ser tratados por vía endoscópica, y en ese caso el hornio láser es para nosotros una alternativa excelente. Ya. Tiene que ser una operación inmediata, ¿no? Supongo, doctor. Bueno, normalmente, como te digo, si recuérdate que el cólico es simplemente el diagnóstico de que el paciente seguramente tiene un cálculo, pero después vemos la ubicación. Cuando hagamos los estudios pertinentes para su diagnóstico, bien sea hacer el escáner o el TAC, como se llama, podemos saber exactamente dónde está y el tamaño. Y en función a eso se indicará el tratamiento. Como te dije, si es un cálculo menor de 5 milímetros, la función renal está conservada, se puede esperar y el paciente en 24 o 48 horas expulsa el cálculo normalmente. Entonces, podemos dar un compás de espera. ¿Cuándo no damos compás de espera? Cuando los cálculos son grandes, mayores de 7, 8 milímetros, están en el uréter y producen dilataciones severas del riñón que nos pueden comprometer la función, tanto como función activa como tener una infección agregada. En estos casos, esos pacientes se resuelven en el acto. Ajá. Bueno, insistimos, la charla Tratamiento Láser para Patologías Urológicas el próximo jueves, pasado mañana a las 6 de la tarde en el Topic de Tolosa. La entrada será libre hasta completar aforo. ¿Qué van a descubrir las personas que decidan acudir a su charla pasado mañana? Bueno, vamos a orientarlos desde el punto de vista qué es el láser, para qué se utiliza, qué tipos de láser hay para que tengan una idea, y lógicamente lo que me interesa mucho es que el paciente sepa que como el láser, la idea es tratar las litiasis, cuáles son los síntomas, qué podemos hacer, cuándo tenemos que acudir, y lógicamente la opción que tienen aquí en la Clínica de la Asunción ahora de tener una resolución rápida y segura de su patología litiásica. Doctor Sandro Saldari, jefe del Servicio de Urología de Asunción Clínica, gracias por atender la llamada de Onda Vasca. Un saludo. Gracias por...